¿Alguna vez te has detenido a pensar de qué está realmente hecho el universo? Bienvenidos al quinto episodio de Te lo explico en 5 minutos. Vamos al lío. Comencemos con lo que podemos ver y tocar: los planetas, las estrellas, los árboles y hasta tú mismo. Todo esto está hecho de algo llamado materia ordinaria. Desde los átomos del oxígeno que respiramos hasta las moléculas en nuestras células, la materia ordinaria es la base de todo lo que percibimos a simple vista. Pero aquí está la sorpresa: toda esta materia visible representa menos del 5% del universo. En otras palabras, todo lo que creemos conocer sobre el cosmos no es ni siquiera la punta del iceberg. Entonces, ¿qué hay del restante 95%? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. La mayor parte del universo está hecha de algo que no podemos ver directamente: la materia oscura. Este término se refiere a una sustancia misteriosa que no emite, absorbe ni refleja luz, lo que significa que es completamente invisible para nosotros. A pesar de esto, sabemos que está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque actúa como un pegamento cósmico que mantiene unidas a las galaxias. Pero también existe la energía oscura, una fuerza misteriosa que está provocando que el universo se expanda cada vez más rápido. La energía oscura constituye aproximadamente el 70% del universo, lo que la convierte en el componente dominante de todo lo que existe. Los científicos la descubrieron al notar que las galaxias en el cosmos no solo se separan, sino que lo hacen a una velocidad creciente. Es como si una fuerza invisible estuviera expandiendo el tejido del espacio mismo. Aunque sabemos poco sobre su naturaleza exacta, está claro que la energía oscura moldea el destino del universo. ¿Seguirá expandiéndose para siempre? ¿Se detendrá algún día? Estas son preguntas que aún intentamos responder. Para entender cómo comenzó todo, necesitamos viajar 13.8 mil millones de años atrás, hasta el Big Bang. En los primeros instantes tras esta explosión cósmica, todo lo que conocemos estaba comprimido en un punto extremadamente caliente y denso. A medida que el universo se expandió y enfrió, se crearon los primeros elementos: hidrógeno y helio. Estos gases ligeros son los ladrillos básicos del cosmos. Con el tiempo, la gravedad los juntó, formando las primeras estrellas. En el núcleo de esas estrellas, los átomos de hidrógeno se fusionaron para formar elementos más pesados, como carbono, oxígeno y hierro. Cuando esas estrellas murieron en explosiones espectaculares llamadas supernovas, liberaron estos nuevos elementos al espacio, donde eventualmente formarían planetas, lunas y hasta la vida misma. En pocas palabras, todo lo que ves a tu alrededor, incluyéndote a ti, tiene su origen en estas reacciones cósmicas. Aunque la materia ordinaria constituye una pequeña porción del universo, su papel es fundamental. Es el material visible que conecta todo lo invisible. Sin embargo, hay algo extraordinario en su rareza. Todo lo que conocemos, desde las montañas hasta las galaxias, está hecho de la misma sustancia estelar. Incluso dentro de nuestro cuerpo, elementos como el hierro en nuestra sangre o el calcio en nuestros huesos provienen de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Literalmente somos polvo de estrellas, un recordatorio de que estamos íntimamente conectados con el universo. A medida que nos alejamos y vemos al universo desde una escala mayor, emerge un patrón fascinante. Las galaxias y cúmulos de galaxias no están distribuidos de manera uniforme, sino que forman una especie de red cósmica conocida como la red cósmica.
En este intrincado mapa, la materia oscura actúa como una estructura invisible, guiando la formación de galaxias y dándoles su forma actual. Es como si el universo fuera un gigantesco rompecabezas, donde cada pieza depende de otra para mantenerse unida. La materia oscura construye el marco y la materia ordinaria es el adorno visible en esa estructura. A pesar de todo lo que hemos aprendido, el universo sigue guardando muchos secretos. ¿Qué es realmente la materia oscura? ¿Por qué la energía oscura está acelerando la expansión del cosmos? Estas preguntas representan algunos de los mayores misterios de la física moderna. Aunque solo entendamos una pequeña fracción de lo que hay allá afuera, esa fracción es suficiente para inspirarnos y acercarnos un poco más al significado de nuestra existencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.